Lo que estás a punto de escuchar es la historia de amor más prohibida que jamás existió en las tierras de Nueva Castilla, donde el guerrero más letal de la Inquisición de Hierro descubrió que su destino estaba atado al de la bruja que juró destruir. Un cazador cuya fe inquebrantable se desmoronó ante una visión profética, y una joven con sangre ancestral que aprendió que el amor puede nacer incluso bajo el filo de una espada. Antes de que termine este relato, conocerás el precio que pagaron por desafiar las leyes sagradas de la Iglesia, el poder oculto que la Inquisición intentó borrar de la historia, y la verdad sobre la profecía que podría salvar o condenar a todos los reinos del sur. Descubrirás cómo un hombre entrenado desde niño para erradicar la magia tuvo que elegir entre su honor y su alma, mientras ella enfrentaba un poder tan antiguo que ni siquiera los textos prohibidos lo mencionaban. Verás el momento exacto en que sus vidas se entrelazaron de forma irreversible, la traición que los convirtió en los fugitivos más buscados del continente, y los secretos que la propia Inquisición guardaba en sus bóvedas más profundas. Pero sobre todo, conocerás la única verdad que importa, que el destino no se escribe con tinta sagrada, sino con las decisiones que tomamos cuando todo está en juego. Si quieres saber cómo termina esta historia, suscríbete al canal y déjame en los comentarios. ¿Qué harías si descubrieras que tu enemigo es tu único destino? ¿Y desde dónde nos estás viendo? El bosque de Tlaxcala olía a resina de copal y tierra húmeda cuando Elías Monterrosa recibió la orden que cambiaría su vida para siempre. Había pasado 18 años como cazador santo, 18 años perfeccionando el arte de encontrar y eliminar a los malditos por la sangre bendecida. Su récord era impecable, 73 ejecuciones, ninguna falla, ninguna duda. Los superiores de la Inquisición de Hierro lo llamaban la espada sin mancha, y él llevaba ese título con el orgullo de quien ha dedicado cada aliento a servir a la fe verdadera. La misión parecía rutinaria al principio. Una joven de 20 años, Karina Xochitl Mendoza, reportada por un comerciante que juró ver cómo las flores silvestres se inclinaban a su paso y los pájaros la seguían como si entendieran sus palabras. El informe mencionaba avistamientos cerca del río Atoyac, en las profundidades donde los árboles antiguos aún guardaban nombres en náhuatl que la Iglesia había intentado borrar. Elías preparó su equipo con la precisión de siempre. Espada bendecida con agua del Vaticano, 3 dagas de plata consagrada, rosario de hierro que quemaba la piel de cualquier portador de magia y el Códice Purificador, el libro que contenía los rituales para identificar y neutralizar a los herejes. Pero cuando finalmente la encontró, algo en el aire cambió. Karina estaba arrodillada junto al río, sus manos sumergidas en el agua cristalina y alrededor de ella flotaban diminutas esferas de luz que pulsaban al ritmo de su respiración. Su cabello negro caía en ondas hasta la mitad de su espalda, adornado con flores de cempasúchil que parecían brillar con luz propia. Llevaba un huipil bordado con símbolos que Elías reconoció inmediatamente como glifos zapotecos, prohibidos por la Inquisición hace más de un siglo. No había miedo en sus ojos cuando lo vio emerger de entre los árboles, solo una resignación tranquila que lo desconcertó. «Sabía que vendrías», dijo ella en español mezclado con náhuatl, su voz suave como el murmullo del río. «Lo he visto en sueños durante semanas, el guerrero de ojos grises que lleva la muerte en su espada y el honor en su corazón». Elías desenvainó su arma con movimientos precisos, entrenados hasta convertirse en instinto.
Karina Xochitl Mendoza, por orden de la Santa Inquisición de Hierro, eres declarada hereje y portadora de sangre maldita. Tu sentencia es la purificación inmediata. Las esferas de luz se apagaron. Karina se puso de pie lentamente, y Elías notó que sus pies descalzos apenas tocaban el suelo lodoso. ¿Sabes por qué me llamo Xochitl?, preguntó ella, ignorando completamente las palabras formales de ejecución. Significa flor en náhuatl. Mi abuela me lo dio antes de que la Inquisición la quemara en la plaza de Puebla. Tenía 6 años. Recuerdo el olor del humo, los gritos y cómo las llamas bailaban alrededor de ella sin tocarla realmente, porque incluso en la muerte su poder la protegía. Silencio, ordenó Elías, pero su voz sonó menos firme de lo que pretendía. Había algo en la forma en que ella lo miraba, como si pudiera ver a través de la armadura emocional que había construido durante años. Tus palabras no cambiarán tu destino. No intento cambiar mi destino, cazador santo. Karina extendió sus brazos a los lados, ofreciéndose. Intento que entiendas el tuyo. Elías avanzó, cada paso medido y deliberado. Había hecho esto docenas de veces. El ritual era siempre el mismo: acercarse, verificar los signos de magia, pronunciar la sentencia final, ejecutar con precisión para minimizar el sufrimiento. Pero cuando levantó su espada, cuando el filo bendecido captó la luz del sol que se filtraba entre las ramas, Karina no cerró los ojos. Lo miró directamente, y en ese instante el mundo se rompió. La visión los golpeó a ambos con la fuerza de un relámpago. Elías vio ciudades ardiendo bajo un cielo púrpura, criaturas de pesadilla emergiendo de grietas en la tierra, y en el centro de todo, 2 figuras entrelazadas brillando con una luz que mantenía a raya la oscuridad. Vio su propia mano sosteniendo la de Karina, mientras pronunciaban palabras en un idioma que no existía. Sintió el poder fluyendo entre ellos como un río de estrellas líquidas. Vio el rostro del gran inquisidor distorsionándose en algo monstruoso. Vio las bóvedas secretas bajo la catedral metropolitana donde se guardaban libros que mostraban la verdad. Que la magia no era una maldición, sino el último vestigio de los dioses antiguos que la Inquisición había intentado asesinar. Y sobre todo, vio a Clara, no como la hereje que debía ejecutar, sino como la mitad de su alma que había estado buscando sin saberlo durante toda su vida. Cuando la visión terminó, Elías estaba de rodillas en el barro, su espada caída a un lado, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Karina también había caído, pero ya se estaba levantando, lágrimas brillando en sus mejillas. «¿Lo viste?», susurró. «¿Viste lo que viene? ¿Viste por qué la Inquisición nos quiere separados?» Eso fue obra del demonio», jadeó Elías, aunque su voz carecía de convicción. «Ilusiones para confundirme, para hacerme fallar en mi deber. ¿De verdad lo crees?» Karina se arrodilló frente a él, tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos castaños. «Tu corazón sabe la verdad, Elías Monterrosa. Nuestras almas están atadas por la profecía del equilibrio, la misma que la Inquisición intentó borrar hace 300 años. No soy tu enemiga. Soy tu compañera en la batalla que viene, la guerra que decidirá si este mundo sobrevive o se sumerge en la oscuridad total». Elías quiso negarlo. Quiso tomar su espada y cumplir con su deber, pero sus manos no se movían. En su mente, las imágenes de la visión seguían reproduciéndose, y cada vez que intentaba descartarlas como falsas, algo en su pecho se revelaba. Había dedicado su vida a la fe, a creer ciegamente en las enseñanzas de la Inquisición, pero ahora esa fe se desmoronaba como castillo de arena ante la marea. «Si lo que dices es cierto», habló finalmente, su voz ronca, «entonces todo por lo que he luchado, todo lo que he hecho, las vidas que he tomado,
No fueron en vano, lo interrumpió Clara, y por primera vez él vio compasión genuina en sus ojos. Fuiste entrenado para este momento, Elías, para ser lo suficientemente fuerte como para protegerme cuando llegara el tiempo. La Inquisición te forjó como arma, pero el destino te convirtió en mi guardián. Un sonido de cuernos resonó en la distancia. La patrulla de refuerzo que siempre acompañaba las misiones de alto riesgo. Elías tenía quizás 10 minutos antes de que llegaran, 10 minutos para tomar la decisión más importante de su vida. Podía levantarse, tomar su espada y cumplir con la ejecución. Sería elogiado, ascendido probablemente, y podría continuar su vida tal como la conocía. O podía creer en la visión, creer en la joven de ojos que veían demasiado, y convertirse en el traidor más buscado de Nueva Castilla. Miró su espada en el suelo, el acero bendecido que había sido su compañera constante durante casi 2 décadas. Luego miró a Clara, quien esperaba con una paciencia que hablaba de siglos de sabiduría contenidos en un cuerpo joven. Y en ese momento Elías Monterrosa, la espada sin mancha, el cazador santo más letal de la Inquisición de Hierro, envainó su arma sin usarla por primera vez en su carrera. «Si voy a condenarme», dijo mientras se ponía de pie y le ofrecía su mano, «que sea por algo que valga la pena, pero júrame que lo que vi era real, que no estoy traicionando todo en lo que creo por una ilusión». Karina tomó su mano, y en el momento en que sus pieles se tocaron, ambos sintieron la chispa. No era fuego, ni electricidad, sino algo más profundo, más antiguo. Era reconocimiento. «Te juro por la sangre de mis ancestros, y por los dioses que aún respiran en estas tierras, que todo lo que viste es tan real como el latido de tu corazón. Y te prometo que antes de que esto termine, entenderás por qué el universo nos unió de esta forma». Los cuernos sonaron más cerca. Elías calculó rápidamente. Conocía todos los senderos del bosque, todas las rutas de escape que la Inquisición monitoreaba. Pero también conocía los caminos que ni siquiera sus superiores sabían que existían, los secretos que había descubierto durante años de cacerías solitarias. «Tenemos que movernos. Ahora». ¿Están tan enganchados con esta historia como yo? Dense un momento para suscribirse y activar la campanita, porque lo que viene después es aún más intenso. Y cuéntenme en los comentarios, ¿creen que Elías tomó la decisión correcta o debería haber cumplido su deber? La primera semana como fugitivos fue un infierno de movimiento constante y paranoia. Elías los guió a través de los bosques de Tlaxcala hacia las montañas de la Sierra Madre Oriental, usando rutas que solo los comerciantes más experimentados conocían. Karina demostró ser más resistente de lo que su apariencia delicada sugería, manteniendo el ritmo incluso cuando el terreno se volvía traicionero. Pero la tensión entre ellos era palpable. Una mezcla extraña de desconfianza mutua y esa conexión inexplicable que la visión había despertado. Acamparon en una cueva la tercera noche, lo suficientemente profunda para ocultar el fuego que Elías encendió con pedernal. Karina se sentó en el lado opuesto, sus rodillas pegadas al pecho, observándolo con esa intensidad que lo hacía sentir desnudo. «Puedo sentir tu conflicto», dijo finalmente. «Cada vez que me miras, una parte de ti todavía quiere cumplir con tu entrenamiento». «No te equivocas», admitió Elías mientras afilaba una de sus dagas. «Hace 3 días mi mundo tenía sentido. La Inquisición era la luz, los portadores de magia eran la oscuridad, y mi propósito era claro. Ahora», dejó la frase sin terminar, porque ni siquiera sabía cómo expresar el caos en su mente. «Ahora estás viendo las grietas en la verdad que te enseñaron», completó Clara.
Se movió más cerca del fuego, la luz danzante proyectando sombras en su rostro. ¿Puedo mostrarte algo? Sin magia ofensiva, lo prometo. Solo verdad. Elías dudó, pero finalmente asintió. Karina extendió su mano sobre el fuego, y las llamas comenzaron a bailar de formas imposibles, formando imágenes etéreas en el aire. Elías vio escenas de hace siglos, templos magníficos donde sacerdotes y sacerdotisas trabajaban con energías luminosas, curando enfermos, haciendo crecer cosechas, comunicándose con fuerzas que él había sido enseñado a llamar demonios. Vio la llegada de los conquistadores con sus cruces y sus espadas, la sistemática destrucción de todo conocimiento antiguo, la creación de la Inquisición como brazo armado para eliminar cualquier rastro de los viejos caminos. Los dioses antiguos no murieron, explicó Karina mientras las imágenes seguían fluyendo. Se retiraron, esperando el momento en que el mundo los necesitara nuevamente. Y la profecía del equilibrio habla de dos almas, una nacida de la fe nueva y otra de la sangre antigua, que se unirían cuando la oscuridad amenazara con consumirlo todo. Tú y yo, Elías, el cazador y la bruja, el hierro y la flor. Las imágenes se disolvieron y Elías se quedó mirando el fuego normal, procesando. Si todo eso es cierto, ¿por qué la Inquisición lo oculta? Si realmente viene una amenaza tan grande, ¿no deberían querer toda la ayuda posible? Porque la profecía también dice que el equilibrio destruirá el poder de aquellos que gobiernan mediante el miedo y el control. La voz de Karina se volvió más grave. La Inquisición no es solo una institución religiosa, Elías. Es un imperio construido sobre la supresión del conocimiento. Si la magia regresa, si la gente descubre que los viejos caminos no eran malignos, todo su sistema de poder se desmorona. Un sonido en el exterior los puso alerta. Elías apagó el fuego de un golpe y empuñó su espada en un movimiento fluido, colocándose instintivamente entre Karina y la entrada de la cueva. Los segundos se estiraron como horas, hasta que un coyote asomó la cabeza, los olfateó brevemente y se marchó. Elías no bajó la guardia hasta estar completamente seguro de que estaban solos. Cuando se giró, Karina lo miraba con una expresión nueva en su rostro, admiración quizás, o algo más profundo. «Me protegiste», dijo suavemente. «Sin pensarlo, pusiste tu vida antes que la mía». «Es instinto», gruñó Elías, incómodo con la emoción en su voz. «He protegido a civiles antes». «No soy civil, soy la hereje que se supone debes ejecutar, ¿recuerdas?» Karina se levantó y caminó hacia él, cada paso deliberado. «Pero me protegiste de todas formas, porque en algún nivel ya aceptaste lo que somos el uno para el otro». Elías no retrocedió cuando ella se detuvo a centímetros de distancia, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «No sé lo que somos», admitió, su voz apenas un susurro. «Solo sé que dejarte morir se siente como dejar morir una parte de mí mismo». «Eso es un comienzo», sonrió Clara, y fue la primera sonrisa genuina que él había visto en su rostro. Transformaba completamente sus facciones, haciéndola parecer más joven, más vulnerable. El amor no nace de la perfección, Elías. Nace de la honestidad, incluso cuando esa honestidad duele. La palabra amor quedó suspendida entre ellos como una chispa en la oscuridad. Elías quiso negarlo, decir que era demasiado pronto, demasiado complicado, demasiado imposible. Pero en cambio hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Levantó su mano y apartó un mechón de cabello del rostro de Clara, sus dedos rozando su mejilla con una delicadeza que contrastaba con las callosidades de años de entrenar con la espada. «Tengo miedo», confesó, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas.
Miedo de que esto sea real y miedo de que no lo sea. Miedo de lo que significa para mi alma si todo en lo que creí era mentira. Karina cubrió su mano con la suya, manteniéndola contra su mejilla. Tu alma está intacta, guerrero, más intacta ahora que cuando servías ciegamente a quienes te mentían. Y yo también tengo miedo. Miedo de este poder que crece dentro de mí y que apenas comprendo. Miedo de fallarte cuando más me necesites. Pero juntos podemos enfrentar esos miedos. Pasaron esa noche hablando hasta el amanecer. Elías compartió historias de su niñez en el orfanato de la Inquisición, donde niños sin familia eran moldeados en armas vivientes. Karina le contó sobre las enseñanzas secretas de su abuela, las noches aprendiendo a comunicarse con las fuerzas naturales, el terror constante de ser descubierta. Con cada historia, la barrera entre ellos se erosionaba un poco más, reemplazada por una comprensión que iba más allá de las palabras. Los siguientes días establecieron un ritmo. Se movían al amanecer, viajaban hasta el mediodía, descansaban en las horas más calurosas y continuaban hasta encontrar refugio al anochecer. Elías enseñaba a Karina técnicas básicas de combate y supervivencia, mientras ella le mostraba cómo sentir las corrientes de energía que fluían por la tierra, algo que él había sido entrenado para ignorar, pero que ahora descubría fascinante. Fue en el 10º día cuando encontraron las ruinas. Ocultas en un valle entre dos picos montañosos, las estructuras de piedra estaban casi completamente cubiertas por vegetación. Pero Karina la reconoció inmediatamente por las descripciones de su abuela. Era uno de los antiguos templos del equilibrio, construidos hace milenios por aquellos que comprendían la necesidad de unir los opuestos. Las paredes aún conservaban murales descoloridos que mostraban exactamente lo que habían visto en la visión. Dos figuras, una luminosa y otra oscura, entrelazadas en un abrazo que generaba un escudo protector alrededor del mundo. «Este es nuestro destino», susurró Clara, trazando con sus dedos los glifos antiguos. La profecía dice que el equilibrio debe ser forjado en uno de estos templos, bajo la luna llena que precede al solsticio. Tenemos menos de 2 semanas. Elías estudió los murales con ojo crítico, y estos monstruos que mencionas, ¿cuándo se supone que aparecerán? Como si sus palabras hubieran invocado una respuesta, un grito resonó en la distancia, pero no era humano. Era algo gutural, primitivo, que hacía eco contra las montañas con una resonancia que helaba la sangre. Karina palideció. Ya están aquí, los Tzitzimime, los demonios estelares. Se supone que no deberían despertar hasta que las barreras se debilitaran completamente, pero alguien los está despertando prematuramente, completó Elías, su instinto de cazador activándose. La Inquisición. Están forzando la profecía para asegurarse de que falle. Un segundo grito respondió al primero, más cerca esta vez. Karina cerró los ojos y Elías sintió el aire vibrar a su alrededor mientras ella extendía sus sentidos. Hay 3 acercándose. Son criaturas de pura oscuridad. Se alimentan del miedo y la desesperación. Una sola podría destruir una aldea entera. Entonces será mejor que nos preparemos para pelear, dijo Elías, desenvainando su espada. El acero bendecido parecía pulsar con su propia luz. ¿Tu magia puede dañarlos? No lo sé, admitió Clara, y por primera vez él vio miedo genuino en sus ojos. Nunca he enfrentado algo así. Mi abuela me enseñó defensas, no ataques. Elías tomó su mano libre, entrelazando sus dedos. Entonces lo haremos juntos. Tú me proteges de su magia. Yo los mantendré alejados con acero, como debe ser. Como siempre estuvo destinado a ser.
La primera criatura emergió de entre los árboles y Elías sintió su estómago retorcerse. Era vagamente humanoide, pero su cuerpo parecía hecho de sombras solidificadas que se retorcían y cambiaban constantemente. Donde debería tener rostro, había solo un vacío oscuro del que emanaban susurros en idiomas muertos. Garras como obsidiana negra brillaban en el extremo de brazos demasiado largos, y cuando se movía, dejaba un rastro de escarcha y plantas marchitas. «No mires directamente a su cara», advirtió Clara, levantando sus manos mientras energía dorada comenzaba a acumularse alrededor de sus palmas. «Intentará mostrarte tus peores temores, paralizarte con tu propia desesperación». El Tzitzimime atacó con una velocidad sobrenatural. Elías se movió más por instinto que por pensamiento consciente, su espada trazando un arco que interceptó las garras de la criatura. Cuando el acero bendecido tocó la oscuridad solidificada, ésta chisporroteó y humeó como carne quemada. La criatura retrocedió con un chillido que hizo temblar las ruinas. Karina lanzó una esfera de luz dorada que impactó en el pecho del demonio, haciendo que su forma se distorsionara y perdiera cohesión. Pero antes de que pudieran celebrar, las otras dos criaturas aparecieron, flanqueándolos desde direcciones opuestas. Elías maldijo en voz baja. Combatir a uno era difícil, pero tres simultáneamente era suicida. «Espalda con espalda», gritó, y Karina obedeció instantáneamente. Se movieron en sincronía, como si hubieran entrenado juntos durante años en lugar de días. Elías mantenía las criaturas a raya con estocadas precisas y cortes que hacían retroceder a los demonios, mientras Karina tejía escudos de energía que absorbían los ataques que él no podía bloquear y lanzaba proyectiles de luz que debilitaban a sus enemigos. Pero no era suficiente. Los Tzitzimime eran implacables, y por cada herida que les infligían parecían regenerarse absorbiendo las sombras circundantes. El brazo de Elías comenzaba a cansarse, sus movimientos perdiendo la precisión que lo había mantenido vivo durante tantas batallas. Una garra pasó su guardia y rasgó su costado, el dolor explotando en su conciencia como hierro al rojo vivo. Karina sintió su dolor a través de su conexión y gritó, no de miedo, sino de furia. Algo cambió en ese momento, algo fundamental. El poder que había estado conteniendo por miedo a perder el control estalló hacia afuera en una onda expansiva de luz pura que obligó a los tres demonios a retroceder. Sus ojos brillaban con un fuego dorado que Elías nunca había visto, y cuando habló, su voz resonó con ecos de voces antiguas. «Suficiente. Estas son tierras sagradas, y no permitiré que las profanen más». Los glifos en las ruinas comenzaron a brillar, respondiendo al poder de Clara. Las líneas de energía que Elías había aprendido a sentir convergieron hacia ella, y por un momento aterrador pensó que el poder la consumiría. Pero entonces sintió algo tirando de él, una invitación silenciosa. Sin entender completamente qué estaba haciendo, se acercó a Karina y colocó su mano sobre su hombro, ofreciéndole su propia fuerza. El efecto fue instantáneo. El poder salvaje de Karina se estabilizó, canalizado y refinado por su presencia. Juntos generaron un escudo de energía entretejida que pulsaba con patrones geométricos imposibles. Los Tzitzimime chillaron y atacaron el escudo con desesperación, pero no pudieron penetrarlo. Y cuando Karina y Elías simultáneamente proyectaron ese poder hacia afuera, los tres demonios se desintegraron en un destello de luz que convirtió la noche en día por un instante cegador. El silencio que siguió fue absoluto. Karina colapsó y Elías apenas logró atraparla antes de que golpeara el suelo. Su propia herida sangraba profusamente, pero eso no importaba.
La sostuvo contra su pecho, sintiendo su corazón latiendo erráticamente. «Estoy bien», susurró ella, aunque claramente no lo estaba. Solo agotada. Usar tanto poder de una vez. «Lo hiciste increíble», dijo Elías, sorprendido por la emoción en su propia voz. «Fuiste magnífica». Karina rió débilmente. «Lo hicimos, querrás decir. Sin ti estabilizándome, ese poder me habría consumido. ¿Lo sientes? Cómo nuestras energías se complementan perfectamente, el hierro y la flor, trabajando como uno solo». Elías la cargó hacia el interior de las ruinas, encontrando una cámara relativamente intacta donde podían refugiarse. Mientras vendaba su propia herida con tiras de su camisa, Karina ya estaba estudiando los murales con ojos brillantes de excitación. «Elías, mira esto. Estos glifos describen exactamente lo que acabamos de hacer. El equilibrio no es solo estar juntos, es aprender a combinar nuestras fuerzas. Tu disciplina y mi intuición, tu estructura y mi fluidez». «Clara, necesitas descansar», intentó Elías, pero ella ya estaba de pie nuevamente, ignorando su propio agotamiento mientras trazaba las inscripciones. «No hay tiempo para descansar. Si la Inquisición está despertando a los Tzitzimime prematuramente, significa que saben que estamos aquí, que estamos cerca de completar la profecía. Atacarán con todo lo que tienen». Se giró hacia él y había acero en su mirada que igualaba el de cualquier guerrero. «Necesitamos llegar al templo principal antes de la luna llena. Ahí es donde debe forjarse el equilibrio verdadero, donde nuestras almas se unirán completamente y crearemos la barrera que mantendrá a los demonios encerrados». «¿Y si fallamos?», preguntó Elías, siendo más honesto de lo que había sido en mucho tiempo. «¿Si no somos lo suficientemente fuertes?». Karina caminó hacia él y tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla directamente. «Entonces fallaremos juntos, pero al menos habremos intentado. Al menos habremos elegido nuestro propio destino, en lugar de dejar que otros lo elijan por nosotros». Pausó, sus ojos buscando los de él. «Te has convertido en más que mi guardián, Elías Monterrosa. Te has convertido en mi hogar, el único lugar en este mundo donde me siento completa». Las palabras deberían haberlo aterrado. Hace 2 semanas le habrían parecido herejía de la peor clase, pero ahora, con su sangre manchando las piedras antiguas, con el recuerdo de pelear lado a lado contra las fuerzas de la oscuridad aún fresco, solo podía sentir verdad en ellas. «Y tú te has convertido en mi propósito real», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con cuánto lo creía. «No el propósito que me dieron, sino el que elegí. La razón por la que finalmente entiendo por qué nací». Se besaron entonces, no con la pasión desesperada de los amantes condenados, sino con la certeza tranquila de 2 almas que finalmente se habían encontrado. Fue un beso que sabía a promesas y posibilidad, a futuro en lugar de solo presente. Cuando se separaron, ambos sentían el peso de lo que estaba por venir, pero también la certeza de que, fuera cual fuera el resultado, lo enfrentarían juntos. Si han llegado hasta aquí, ya son parte de esta historia. Ayúdenme a compartirla dándole like y compartiéndola con alguien que ame las historias de amor prohibido y magia ancestral. Y no se olviden de comentar qué les está pareciendo el viaje de Elías y Clara. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se alzaba imponente bajo la luna menguante, sus torres perforando el cielo nocturno como lanzas de piedra. Pero debajo de su magnificencia visible, en las catacumbas que se extendían como un laberinto, el gran inquisidor Sebastián Valdés estudiaba mapas antiguos con expresión sombría. Sus espías habían confirmado lo que temía.
Elías Monterrosa no había ejecutado a la hereje. Peor aún, los dos habían formado el vínculo que la profecía describía, y ahora se dirigían hacia el templo principal en las montañas de Oaxaca. ¿Cuántos Tzitzimime hemos liberado?, preguntó sin levantar la vista de los mapas. Su asistente, un sacerdote delgado con ojos de serpiente, respondió con voz sibilante: 12, su eminencia, y hemos enviado 3 escuadrones de cazadores, 50 hombres en total, para interceptarlos antes de que alcancen el templo. No será suficiente, murmuró Valdés, sus dedos tamborilenados sobre el mapa que marcaba la ubicación del templo principal. Elías es el mejor guerrero que hemos entrenado, y la chica, según nuestros textos prohibidos, porta la línea de sangre más pura desde la conquista. Si logran completar el ritual del equilibrio, todo lo que hemos construido durante siglos se desmoronará. Entonces, ¿qué sugiere, su eminencia? Valdés se giró, su rostro iluminado por velas que proyectaban sombras grotescas en las paredes de piedra. Prepara el ritual de la ruptura. Si no podemos detenerlos físicamente, destruiremos el vínculo entre ellos. Y cuando sus almas se desgarren una de la otra, ambos morirán de todas formas. Pero el ritual de la ruptura requiere un sacrificio de sangre inocente, tartamudeó el asistente pálido. Todos los sacrificios son necesarios cuando se trata de preservar el orden divino, respondió Valdés con una certeza fría que no admitía cuestionamientos. Encuentra un niño sin padres, nadie cuestionará su desaparición. Mientras esta conversación ocurría en la oscuridad, Elías y Karina habían alcanzado finalmente las estribaciones de las montañas de Oaxaca. El terreno se volvía más traicionero con cada kilómetro, los senderos estrechos bordeando precipicios que caían cientos de metros, pero también sentían algo más, una atracción, como si el templo mismo los llamara, guiando sus pasos incluso cuando el mapa era impreciso. ¿Qué sucede después del ritual?, preguntó Elías una noche mientras acampaban en una cueva que olía a musgo antiguo. Si logramos forjar el equilibrio, si sellamos a los demonios, ¿qué somos entonces? ¿Todavía nosotros mismos? Karina había estado haciéndose la misma pregunta. Los textos que su abuela le había enseñado eran fragmentarios, llenos de metáforas que podían interpretarse de múltiples formas. Seguiremos siendo nosotros, dijo finalmente, aunque no estaba completamente segura. Pero también seremos más. Nuestras almas estarán entrelazadas de una forma que nunca podrán separarse. Sentiremos lo que el otro siente, compartiremos nuestras fuerzas y nuestras debilidades. En esencia, nos convertiremos en 2 mitades de un todo mayor. ¿Y si uno de nosotros muere? La pregunta quedó suspendida en el aire como hielo. Karina tardó largo tiempo en responder. Entonces el otro probablemente también morirá, o peor, sobrevivirá, pero siempre sentirá el vacío, una herida que nunca sanará. Miró a Elías directamente. ¿Te asusta esa idea? ¿Estar tan completamente atado a otra persona? Elías consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Hace un mes, la respuesta habría sido un sí rotundo. El entrenamiento de la Inquisición enfatizaba la autosuficiencia, la capacidad de operar completamente solo, sin dependencias emocionales. Pero ahora, después de semanas luchando junto a Clara, aprendiendo sus pequeños gestos y el ritmo de su respiración, la idea de estar separados le parecía más aterradora que cualquier demonio. Me asusta más la idea de perderte, admitió. De volver a estar solo después de haber conocido lo que es tener un verdadero compañero. No es solo compañerismo, susurró Clara, moviéndose más cerca de él en la oscuridad. Es amor, Elías.
Amor del tipo que las canciones antiguas describían, el tipo que puede mover montañas y detener tormentas. ¿Sabes que en náhuatl la palabra para amor verdadero es tlazotlalistli? Significa literalmente el acto de mantener algo precioso, y eso es lo que somos el uno para el otro. Elías la atrajo hacia sí, sintiendo cómo ella se acomodaba perfectamente contra su pecho. En latín, que me obligaron a memorizar en el monasterio, hay una frase: amor vincit omnia. El amor conquista todo. Solía pensar que era una tontería romántica, pero ahora entiendo que algunos tipos de amor son tan poderosos que literalmente pueden cambiar el mundo. Pasaron esa noche durmiendo abrazados, encontrando consuelo en la presencia del otro, mientras las estrellas rotaban lentamente sobre ellos. Y cuando el amanecer los despertó, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado. Ya no eran simplemente dos personas trabajando juntas hacia un objetivo común. Eran algo más profundo, más conectado. El 14º día desde el inicio de su fuga, finalmente lo vieron. El templo principal emergía de la montaña misma como si hubiera sido tallado directamente de la roca viva por manos divinas. Escaleras imposiblemente empinadas ascendían hacia una plataforma donde antiguos pilares soportaban un techo parcialmente colapsado. Pero era la energía del lugar lo que realmente impresionaba. Incluso Elías, con su entrenamiento diseñado para suprimir cualquier sensibilidad a la magia, podía sentir el poder que emanaba de cada piedra. Era como estar de pie en el corazón de un huracán invisible, donde fuerzas antiguas y potentes convergían en un solo punto. Aquí es donde nacieron los primeros equilibristas, dijo Karina con voz reverente. Hace 3000 años, cuando los dioses aún caminaban entre nosotros. Aquí es donde aprendieron a tejer la luz y la oscuridad, el orden y el caos, en algo nuevo y hermoso. Comenzaron el ascenso, cada escalón pareciendo más empinado que el anterior. Estaban a mitad de camino cuando escucharon el sonido de cascos de caballos y voces gritando órdenes. Los cazadores de la Inquisición habían llegado. 50 hombres armados con ballestas, espadas bendecidas y antorchas emergieron del bosque circundante, formando un semicírculo en la base de la escalera. A su cabeza estaba un hombre que Elías reconoció con un sobresalto: Capitán Ricardo Fuentes, su antiguo mentor, el hombre que lo había entrenado desde que tenía 8 años. Sus ojos, cuando miraron hacia arriba y se encontraron con los de Elías, mostraban más dolor que ira. Elías Monterrosa, su voz resonó con autoridad militar. En nombre de la Santa Inquisición de Hierro, te ordeno que detengas esta locura. Entrega a la hereje y quizás tu traición pueda ser perdonada. Continúa por este camino, y no habrá perdón ni en este mundo ni en el siguiente. Elías miró a Clara, quien observaba el ejército debajo con expresión calculadora. Luego miró las escaleras que aún faltaban por subir, la distancia hasta el templo que prometía tanto y exigía aún más. Y finalmente miró de vuelta a Ricardo, el hombre que había sido más padre que los sacerdotes que administraban el orfanato. «Capitán Fuentes», gritó de vuelta, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su pecho. Durante 18 años serví a la Inquisición sin cuestionar, sin dudar. Maté a 73 personas porque me dijeron que era necesario, que era sagrado. Pero ahora sé la verdad. Sé por qué realmente cazamos a los portadores de magia y no tiene nada que ver con proteger al mundo de la oscuridad. ¿Verdad? La voz de Ricardo contenía decepción profunda. La hereje te ha llenado la cabeza con mentiras y llamas a eso verdad. ¡No son mentiras! Karina dio un paso al frente, su voz resonando con poder. La Inquisición sabe sobre la profecía, sobre los tzitzimime que despertarán cuando las barreras entre mundos se debiliten. Saben que solo el equilibrio
puede mantenerlos encerrados, pero también saben que el equilibrio requiere magia, requiere aceptar lo que ustedes han demonizado durante siglos. Así que prefieren arriesgarse a la destrucción del mundo antes que admitir que estaban equivocados. Un murmullo recorrió las filas de los cazadores. Karina había dado voz a dudas que algunos ya tenían, preguntas que habían sido suprimidas, pero nunca completamente silenciadas. Ricardo lo sintió, el cambio sutil en el ánimo de sus hombres, y supo que tenía que actuar rápido. «¡Preparen las ballestas!», ordenó. «Si no se rinden en 10 segundos, tenemos autorización para usar fuerza letal». «¡Esperen!», la voz vino de entre las filas de cazadores. Un joven no mayor de 20 años dio un paso al frente. «Capitán, si lo que dicen es verdad, si realmente están intentando salvar al mundo y no destruirlo, ¿no deberíamos al menos escuchar?» «Silencio, recluta Morales», gruñó Ricardo. «No tienes autoridad para cuestionar órdenes». Pero el daño estaba hecho. Más voces se alzaron, haciendo preguntas, expresando dudas. La unidad perfecta que la Inquisición cultivaba a través de años de adoctrinamiento comenzaba a resquebrajarse. Y en ese momento de caos, Karina tomó una decisión. Levantó sus manos y el aire estalló en luz dorada. No era un ataque, sino una proyección, similar a lo que había mostrado a Elías semanas atrás. Imágenes llenaron el cielo. Los Tzitzimime, despertando en masa, consumiendo aldeas enteras, el mundo sumergido en oscuridad eterna. Pero también mostró la alternativa, el equilibrio forjado, un escudo de energía entretejida protegiendo a los inocentes, luz y oscuridad trabajando en armonía en lugar de guerra eterna. «Esto es lo que está en juego», gritó Clara. «No nuestras vidas, no el poder de la Inquisición, sino el futuro mismo de este mundo. Y ustedes tienen que elegir, ¿sirven a una institución o sirven a la vida misma?» Las imágenes se desvanecieron, dejando a los cazadores en silencio aturdido. Ricardo sabía que había perdido, que incluso si ordenaba el ataque, la mitad de sus hombres probablemente se negarían. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, algo más sucedió. El suelo tembló violentamente, un rugido que hacía que los anteriores Tzitzimime sonaran como gatitos resonó desde las profundidades de la tierra. Y entonces, desde grietas que se abrieron en el terreno, comenzaron a emerger más criaturas de pesadilla. No 3 o 5, sino docenas, un ejército de oscuridad solidificada que hacía que el aire mismo se congelara con su presencia. «Dios santo», susurró Ricardo, su rostro perdiendo todo color. «¿Qué has hecho, Valdés?» La respuesta era obvia incluso para aquellos que no querían verla. El gran inquisidor había liberado demasiados demonios, más de los que podía controlar, apostando todo a detener la profecía. Pero ahora, sin el equilibrio para mantenerlos a raya, los Tzitzimime estaban libres para hacer lo que hacían mejor, consumir todo a su paso. Los cazadores olvidaron instantáneamente su misión original, girando para enfrentar la amenaza real. Ballestas dispararon, espadas chocaron contra garras de sombra, y hombres gritaron mientras las criaturas los derribaban uno por uno. Era una carnicería, y Elías sintió cada fibra de su ser gritando para bajar y ayudar a sus antiguos compañeros. Pero Karina lo agarró del brazo. «No podemos, Elías. Si bajamos, moriremos con ellos, y entonces no habrá nadie para completar el ritual. El equilibrio es la única forma de detener esto, de salvar no solo a esos hombres, sino a todos». «No puedo simplemente dejarlos morir», gritó Elías, lágrimas de frustración quemando sus ojos. «No los estás dejando morir, estás eligiendo salvar a millones más». Karina lo obligó a mirarla. «Esta es la elección imposible que los héroes siempre enfrentan. Salvar a quienes conoces y amas, o salvar al mundo,
Y ahora tienes que elegir, Elías Monterrosa. ¿Quién eres realmente? Un cazador fue desgarrado por 3 demonios simultáneamente. Otro gritó mientras las sombras lo envolvían, consumiendo su luz vital. Ricardo, su mentor, luchaba valientemente pero estaba siendo abrumado. Y Elías tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Se giró y comenzó a subir las escaleras. Cada paso sentía como traición. Cada grito que escuchaba detrás suyo era una puñalada en su alma. Pero Karina tenía razón, por más que doliera admitirlo. Si fallaban en completar el ritual, todos esos sacrificios serían en vano. El mundo entero caería en la oscuridad. Y entonces las muertes de hoy serían solo el comienzo de una masacre sin fin. Alcanzaron la plataforma del templo, justo cuando la luna llena comenzaba a elevarse sobre las montañas. Los antiguos pilares brillaban con luz propia, respondiendo a su presencia. En el centro de la plataforma había un círculo de piedras talladas con glifos que Elías ahora podía leer, gracias a las semanas que Karina había pasado enseñándole. Aquí se une lo dividido, aquí el uno se convierte en 2 y los 2 en 1. Aquí nace el equilibrio. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Elías, su voz ronca por la emoción suprimida. Karina ya estaba estudiando las inscripciones, sus dedos trazando los patrones con urgencia febril. Tenemos que pararnos en el centro del círculo, sostener nuestras manos y abrir completamente nuestras almas el uno al otro. Sin barreras, sin secretos, sin miedo. El ritual tomará todo lo que somos y lo entrelazará, creando algo nuevo mientras preserva lo viejo. ¿Dolerá? Probablemente, admitió Karina con una sonrisa triste, pero el dolor es solo el precio de la transformación, y después seremos más fuertes de lo que jamás pudimos ser solos. Se pararon en el círculo, de frente el uno al otro, manos entrelazadas. La luna llena brillaba directamente sobre ellos y Elías podía sentir la energía del lugar construyéndose como una tormenta contenida. Abajo, los gritos de batalla continuaban, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No hay vuelta atrás después de esto, dijo Karina suavemente. Una vez que comencemos, o completamos el ritual, o morimos en el intento. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Elías miró sus ojos, esos ojos que habían visto tanto dolor, pero también tanta esperanza. Pensó en el hombre que había sido hace un mes, el cazador santo que servía ciegamente sin cuestionar, y pensó en el hombre que era ahora, que había aprendido que la verdadera fuerza venía de elegir tu propio camino, incluso cuando ese camino era difícil. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió, y era la verdad absoluta. Comencemos. Karina comenzó a cantar en náhuatl, palabras antiguas que habían sido prohibidas durante siglos, pero que ahora resonaban con poder renovado. Los glifos en el círculo comenzaron a brillar, primero débilmente, luego con una intensidad que hacía difícil mirar directamente. Elías sintió algo tirando de su pecho, como si una mano invisible intentara extraer su alma de su cuerpo. El dolor comenzó entonces, un dolor como nada que hubiera experimentado antes. No era físico, sino algo más profundo, más fundamental. Sentía como si cada secreto que había guardado, cada miedo que había escondido, cada parte de sí mismo que había mantenido privada, estuviera siendo expuesta y examinada. No había lugar para esconderse, ninguna máscara que ponerse, y al mismo tiempo sentía a Clara, no solo su presencia física, sino todo su ser. Sus recuerdos de ver a su abuela morir, el terror de años escondiéndose, pero también su esperanza inquebrantable, su amor por la vida en todas sus formas, su determinación de que su sufrimiento significara algo.
Lágrimas corrían por las mejillas de ambos, pero no podían soltar sus manos, atrapados en el ritual que ahora controlaba sus cuerpos. La energía alcanzó un crescendo. Elías sintió su identidad disolviéndose, fusionándose con la de Karina de formas que desafiaban descripción. Por un momento aterrador, no sabía dónde terminaba él y dónde comenzaba ella. Eran una sola conciencia, un solo corazón latiendo con dos ritmos sincronizados. Y entonces, la transformación completó. Una onda expansiva de energía estalló del círculo, barriendo la montaña como un tsunami invisible, pero no era destructiva, era restauradora. Donde tocaba a los Tzitzimime, las criaturas se desintegraban en partículas de luz que ascendían hacia el cielo antes de desaparecer. Los cazadores que aún vivían sintieron sus heridas cerrándose, su fuerza renovándose. Y lo más importante, sintieron la barrera, un escudo de energía entretejida que ahora rodeaba todo el continente, impidiendo que más demonios cruzaran desde sus dimensiones de pesadilla. El equilibrio había sido forjado. Elías y Karina colapsaron en el centro del círculo, respirando como si hubieran corrido kilómetros. Pero cuando sus ojos se encontraron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Podían sentir los pensamientos del otro, no como palabras, sino como impresiones emocionales. Cuando Elías movió su mano, Karina sintió el impulso nervioso como si fuera su propio cuerpo. Cuando Karina respiró profundamente, Elías experimentó la expansión de sus pulmones. Funcionó, susurró ella, su voz mezclándose con ecos de la voz de él en su propia mente. Somos el equilibrio ahora, dos almas, una existencia. ¿Siempre será así?, preguntó Elías, maravillado y un poco abrumado por la intensidad de la conexión. ¿Siempre sentiremos todo lo que el otro siente? Con el tiempo aprenderemos a crear límites, momentos de privacidad mental. Karina sonrió débilmente. Pero siempre estaremos conectados. Siempre sabremos que el otro está ahí, vivo, real. Pasos pesados en las escaleras los alertaron. Ricardo Fuentes emergió a la plataforma, su armadura dañada y manchada de sangre, pero vivo. Detrás de él venían una docena de cazadores sobrevivientes, todos mirando a Elías y Karina con expresiones que mezclaban asombro, miedo y respeto. «Los demonios se han ido», dijo Ricardo, su voz conteniendo una emoción que Elías nunca había escuchado antes. «La barrera, puedo sentirla protegiéndonos. Ustedes realmente lo hicieron. Salvaron el mundo». «No salvamos el mundo solos», respondió Elías, levantándose con esfuerzo y ayudando a Karina a hacer lo mismo. «Lo salvamos porque ustedes nos dieron el tiempo que necesitábamos. Los hombres que cayeron hoy son los verdaderos héroes». Ricardo asintió lentamente, y por primera vez en su vida, Elías vio lágrimas en los ojos de su mentor. «Perdimos 23 hombres. 23 buenos soldados que creyeron que estaban sirviendo a la luz». Pausó, su mirada moviéndose entre Elías y Clara. «La Inquisición intentará ocultarlo, ya sabes. Reescribirán la historia, dirán que fueron ellos quienes detuvieron a los demonios». «Déjelos», dijo Karina con cansancio. «No hicimos esto por gloria o reconocimiento. Lo hicimos porque era lo correcto, y ahora...» Miró hacia el horizonte, donde el amanecer comenzaba a pintar el cielo de rosa y oro. «Ahora tenemos que decidir qué hacer con el resto de nuestras vidas». La respuesta llegó más rápido de lo que esperaban. En las semanas siguientes, la noticia de lo que había sucedido se esparció, a pesar de los intentos de la Inquisición por suprimirla. Los sobrevivientes hablaron, y sus palabras encontraron oídos dispuestos a escuchar. Portadores de magia que habían vivido escondidos durante generaciones comenzaron a salir de las sombras, buscando el refugio que Elías y Karina representaban.
El gran inquisidor Valdés fue encontrado muerto en sus aposentos privados, aparentemente por suicidio, aunque rumores susurraban sobre una justicia más oscura. La Inquisición de Hierro no colapsó, pero su poder se erosionó significativamente a medida que más personas cuestionaban sus enseñanzas. Elías y Karina establecieron un nuevo tipo de orden, no de cazadores, sino de protectores. Entrenaron a otros en el arte de mantener el equilibrio, de usar tanto disciplina como intuición, estructura y fluidez. Algunos de estos estudiantes eran antiguos cazadores que habían visto la verdad. Otros eran jóvenes con magia recién despertada que necesitaban guía. Construyeron su hogar en las ruinas del antiguo templo, restaurando las estructuras dañadas mientras preservaban la santidad del lugar. Y aunque la conexión entre ellos a veces era desafiante, especialmente cuando discutían y sentían la frustración del otro amplificada, ambos sabían que no lo cambiarían por nada. 5 años después, Elías se encontró parado en la misma plataforma donde se había forjado el equilibrio, observando el atardecer mientras Karina enseñaba a un grupo de nuevos estudiantes los fundamentos de la meditación mágica. Su mano descansaba inconscientemente sobre su vientre, donde una nueva vida crecía, el primer hijo nacido del equilibrio, destinado a ser un puente entre los mundos, de formas que aún no comprendían completamente. ¿En qué piensas?, preguntó Karina sin volverse, sintiendo su presencia a través de su vínculo. «En cómo era mi vida antes de encontrarte», respondió Elías honestamente. «Qué vacía estaba, qué ciega. Pensaba que servía a un propósito más grande, pero en realidad solo era una herramienta para los miedos de otros hombres». Karina terminó la lección y caminó hacia él, sus estudiantes dispersándose hacia sus cuartos. Tomó su mano y la colocó sobre su vientre junto a la suya. «Y ahora sirves a un propósito verdaderamente más grande: proteger, enseñar, amar, construir en lugar de destruir. ¿Crees que nuestro hijo alguna vez entenderá lo que sacrificamos?», preguntó Elías, una pregunta que lo había estado preocupando últimamente. «¿Lo que renunciamos para estar juntos? Creo que entenderá algo mejor», sonrió Clara, sus ojos brillando con esa luz dorada que ahora era parte permanente de ella. «Que el sacrificio más grande es también el regalo más grande, que elegir amor por sobre deber no es debilidad, sino la forma más alta de fuerza, y que a veces salvar el mundo comienza con salvar tu propia alma». Se besaron entonces bajo un cielo que se teñía de púrpura y naranja, rodeados por los murmullos de estudiantes y el susurro del viento en los antiguos pilares. Y en ese momento, Elías Monterrosa, quien una vez había sido la espada sin mancha, entendió finalmente la verdad más profunda de todas. El amor no era la debilidad que le habían enseñado. Era el poder más antiguo y más fuerte del universo, capaz de transformar cazadores en protectores, enemigos en amantes y destinos escritos en profecías nuevas que aún estaban por revelarse. Y mientras la primera estrella aparecía en el cielo del anochecer, dos almas que una vez habían estado destinadas a destruirse mutuamente, se sostuvieron la una a la otra, sabiendo que habían encontrado algo que ninguna inquisición podría jamás quitar. Un hogar en el corazón del otro, un propósito forjado en fuego y magia, y un futuro que construirían juntos paso a paso hasta que sus días finalmente terminaran. Pero incluso entonces susurraba la profecía en los muros antiguos, incluso después de que sus cuerpos se convirtieran en polvo, el equilibrio que habían creado persistiría, porque el amor verdadero, el tipo que puede cambiar el mundo, nunca realmente muere,
Solo se transforma, pasando de una generación a la siguiente, una llama eterna que ninguna oscuridad puede extinguir. Y esa, más que cualquier barrera mágica o ritual antiguo, era la verdadera salvación que habían traído al mundo. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te enamoraste del viaje de Elías y Karina, tanto como yo disfruté contándolo, compártela con alguien que necesite creer en el poder del amor que transforma destinos. Nos vemos en la próxima historia.